Hola amigas y amigos del canal, soy el mismo de siempre, seguro me conocen de videos donde da azul turquesa y de otros donde abren valijas raras o gente intenta llevar estas cosas en su panza. Aquí estamos una vez más para presentarles casos de Perú y Colombia, dos países con dos aeropuertos, el Jorge Chávez y el Dorado, donde día a día se descubren muchísimos intentos de sacar droga del país hacia Europa u otros destinos de América. Esto es Aeropuerto en Alerta. ¡Bienvenidos! Están prácticamente condenándose a la muerte. Y claro, lo que sucede es que en Malasia, si te agarran con droga, te toca la horca. Igual no se crean que esto les importa a los burriers. Nah, se animan lo mismo, no les importa nada. Y parece que desde el aeropuerto Jorge Chávez de Perú, son muchos los casos que se descubren que de alguna manera tienen suerte, porque en Perú al menos van a la cárcel y no terminan tocando el arpa. Si estas ciudadanas malayas hubiesen sido intervenidas en la República de Malasia, el fin que les espera es la condena de pena de muerte. Prepárate para dos casos de personas que intentaron pasar en su estómago varios kilos de cocaína y también camuflada en bebidas. Se va a proceder con las diligencias de identificación preliminar con el reactivo químico tiesanato de cobalto, dando una coloración azul turquesa, presunto indicativo para alcaloide de cocaína. Parece que esta ruta entre Perú y Asia fue descubierta hace poco y es considerada la más arriesgada para las mulas, pero también es la que mejor garpa. No se descarta que integrantes de esta organización criminal estén reclutando nuevos burriers. Acá vemos llegar a estas dos mujeres de rasgos asiáticos con unas valijas grandes. Parece que madrugaron porque aún no amanece cuando estas pibas entran al hall del Jorge Chávez. Se hacen bastante las boludas. Le preguntan algo a un poli, llevan el equipaje, encintarlo con nylon para embarcar las maletas. Hasta acá viene todo tranqui y parece que nadie se dio cuenta de nada. Pero siempre que un humano no detecte algo, su mejor amigo lo hará, y así que aparece este perrito inquieto que empieza a olfatear y algo le resulta raro. Pero las mujeres avanzan en los trámites y llegan a la zona del check-in, y cuando ya estaba todo controlado para estas mulas, aparece en escena un policía que detiene el trámite y ordena detener a las mujeres y llevarlas a otro sector para una revisación. Los líderes de esa organización criminal no invierte más de 4.000 o 5.000 dólares. Esa guita de la que habla el sargento García de la Dirandro está relacionada con el valor del pasaje. Personal especializado vio a dos ciudadanas asiáticas. Como vemos en el video, le revisan la valija y lo que más traen son esas botellas de vino de conocida marca, pero de dudosa procedencia. Parece que las chicas son bastante fanáticas del vino. Dando una coloración azul turquesa, presunto indicativo para alcaloide de cocaína. Bueno, chicas, es su día de suerte. Si esto mismo pasaba en Kuala Lumpur, iban a estar con la soga al cuello, pero literal. 10 botellitas de vino venían no solo con el producto de la viña, sino con un montón de fafa líquida. Mirá el tachito que juntaron. Es todo droga, señora, señor. El pesaje correspondiente de la sustancia encontrada dando un peso de 14 kilos con 548 gramos. Obteniendo como peso 12 kilos 357 gramos de alcaloide de cocaína. Había casi 20 kilos de merca en estas botellas, pero no es el único caso. El número de atrevidas y atrevidos que intentan llevar droga crece día a día en el aeropuerto de Perú. Esta chica de 20 y pico de años llega al aeropuerto y se encuentra medio rara, confundida. Yo creo que no falta nada para que la perfilen, pero al ser intervenida empieza a sentirse mal y tiene que ser acompañada por estas policías. La chica confiesa que trae droga en su estómago y es llevada al hospital para una radiografía. Bien llena de cápsulas trae la panza. Se procede al conteo de la sustancia evacuada vía rectal. ¿Todo eso se había desayunado? Y a mí me retan cuando clavo más de 3 tostadas. Se hace la inserción con un punzón de metal y se extrae una sustancia. Como podemos apreciar, la reacción es inmediata. Se torna de una coloración azul turquesa, indicativo de presunta presencia de alcaloide de cocaína. Hasta las manos, esta jovencita también quería llegar a Malasia
con toda esa carga. Y acá tenemos casos de dos parejas de Burrier. Aquí vemos la primera, vestidos de blanco, están entrando al aeropuerto. La idea era transportar tanto en la modalidad momia, endosada a su cuerpo, o también dentro del mismo, alcaloide de cocaína. Ahí va ella, llegando con la maleta, él la sigue por detrás. La intención es hacer el check-in para abordar el avión, pero el único abordaje es el de la policía, ya que son perfilados. Ahí los vemos recorriendo el hall, esto llama la atención de las autoridades y ahí ya vemos el cargamento. En este caso la mujer tenía adherido dentro de sus glúteos y su pecho esta sustancia tóxica. Y aquí otra pareja, él con una casaca marrón, ella viene por detrás vestida de rojo, están llegando también al aeropuerto, en este caso para también transportar sustancias que darían positivo para cocaína. Van subiendo las escaleras, ella elige la escalera común, él va por la escalera eléctrica. Están como perdidos en un momento, van recorriendo el hall para hacer el abordaje, pero también son perfilados por la Dirandro y se procede a revisarlos con el body scan. Se detectó que la mujer llevaba 42 cápsulas y el varón 162, que esto ha sido un aproximado global de 1,300 gramos de alcaloide de cocaína. Encontrando más de 200 cápsulas de cocaína, como vemos en pantalla. Y acá vemos estos dos que tienen cara de buenos pibes, pero eran dos terribles mulas. La idea de estos muchachos era ir de Lima a Chile con un montón de paquetes que parecían de alimentos, pero venían llenos de fafa. Eran 8 kilos de cocaína de muy buena pureza, lo que intentaron pasar en sus maletas por el aeropuerto Jorge Chávez. Lo más lindo es que los paquetes decían Salva Max. Nah, eso no te salva, eso te mata. ¿Está conforme, señor? Por un test positivo para alcaloide de cocaína. La carita del de la derecha que le cayó la ficha de que está muy complicado y que todo lo que le espera ahora es la mismísima cárcel. Y a esta mujer le agarraron con 3 kilos de cocaína en esa valija bien grande que vemos en pantalla. Traía esos paquetes llenos de droga. Parece que la movida era llegar a Brasil y de ahí agarrar para Europa. Pero las cosas no le salieron bien y terminó detenida. Y a este otro lo engancharon en el aeropuerto de Barranquilla. Se lo ve tranquilo, mira como diciendo, ¿me descubrirá o no me descubrirá? Y el policía revisa con unas ganas tremendas. Le dijeron que si encontraba algo tenía ascenso asegurado. Así que no para hasta dar con el fondo de la maleta, que parece que viene raro. Y navaja en mano como corresponde, empieza a cortar la tela en busca de lo que sospechan que puede ser droga. Y sí, sospechaba bien, porque de repente saca una buena dosis de sustancia blanca que al ser analizada da azul turquesa positivo para cocaína. Y a este muchachito de lentes le esperan algunos años de sombra. Pero mirá esta jovencita tan bonita, con tanta cara de buenita, y venía con las valijas cargadísimas de droga. Ahí la vemos llegando al aeropuerto Jorge Chávez con 8 kilos de cocaína. La idea de la mafia es que esta piba vaya con la droga hasta Milán, Italia. La jovencita logra despachar el equipaje y después se queda dando vueltas por el hall. Se toma un café y ahí es cuando se le acerca un policía y la perfila. Los polis ya venían con un dato de antemano, medio que la estaban esperando. Y ahí nomás la llevan a las oficinas para revisar el equipaje. Señorita Ángeles, no se procede con el registro personal. Cargadísima venían las dos maletas, mirá ese paquete. Y por supuesto que todo da positivo para cocaína. Este otro caso sucede en el mismo aeropuerto. En esta oportunidad trae más de 5 kilos de cocaína. Ahí lo vemos entrando al aeropuerto. Y la idea es también llegar a Milán, pero levanta sospechas, lo empiezan a seguir con las cámaras y cuando se dispone a despachar el equipaje, se le acercan con un perrito que olfatea y dice, acá hay olor a merca. Después se sienta y es ahí cuando al tipo este lo llevan a una revisión de equipaje. Señor John Correa, vamos a proceder al deslacrado del equipaje de bodega, factura su nombre, ¿sí? Faltan pocos minutos para que le encuentren la cocaína líquida que traen estos frascos de mascarilla para el rostro. Mirá cómo venía todo bien guardadito. Como se puede apreciar, es una reacción inmediata a su turquesa, presunto indicativo para alcaloide de cocaína. Claro que da positivo y ahora le espera a la cárcel peruana por un buen tiempo.
Acá hay dos casos más de burriers utilizando la modalidad maleta. La primera es una chica que intenta llevar más de 4 kilos de cocaína. Se procede a realizar la prueba de campo con el reactivo químico Mater de las prendas contaminadas encontradas en el equipaje de bodega desde la detenida Campos Córdoba Juliana. ¡Oh! Complicada está Juliana, ¿eh? La cocaína la traía escondida en la parte de la espalda de 5 camperas que formaban parte de su equipaje. La coloración azul turquesa nos da un presunto positivo para el alcaloide de cocaína. Y sí, dio positivo, como va a dar también este otro caso. Este se llama Víctor Sotelo y también pretendía pasar droga en su maleta, pero las autoridades, muy atentas a este tipo de proceder, lo perfilaron y al revisar su equipaje dieron con camperas que también traían cocaína en su interior. Se trataba también de unos 4 kilos aproximadamente. Se procede a realizar la prueba de campo con el reactivo químico Mater de las prendas contaminadas encontradas en el equipaje de bodega del detenido Franco Sotelo Víctor. Y en el aeropuerto El Dorado secuestraron estas cajas que decían traer fruta seca. ¿Será, che? Vamos a hacer juntos el unboxing. Procedemos a cortar las cintas de seguridad y ahora vamos a abrir la caja con nuestra navaja de usos múltiples, cortando la faja de cierre, abrimos con cuidado las solapas y nos encontramos con la carga que son estos paquetes de rica fruta seca. Hasta acá nada raro. Pero cuando el poli tajea el envoltorio, mirá la fruta seca, estaban muy bien secados esos cogollos de marihuana. 30 kilos encontraron, un cargamento muy valioso para las incautaciones que viene realizando la Policía de Colombia como parte de la denominada Operación Bogotá. ¿Son monjas o no son monjas? ¿Ustedes qué dicen? Estas 3 señoritas se disfrazaron con estos atuendos para disimular mejor que lo que llevaban eran 2 kilos de droga cada una adherida al cuerpo. Estas sí que no tienen perdón de Dios. Una falta de respeto. Esto ocurrió en la isla caribeña de San Andrés y venían en un vuelo desde Bogotá. Como siempre levantaron sospechas por actitudes de nerviosismo y porque parece que las vestimentas no parecían muy reales. Y sí, a mí me pasó una vez que me quise hacer pasar por Batman. Pudimos constatar que realmente no eran religiosas, no eran monjas. Ah, ahí las tenés. A Sor Blanca, Sor Cosca y la Madre Nieve. Rico se ven los turrones de Doña Pepa que trae esta mujer. ¿Y qué se ríen? Se llaman así los turrones. Traía un par de cajas de esta rica golosina, pero cuando el personal de seguridad revisó un poquito mejor esta mercadería, se dio cuenta que venía con sorpresita. Mirá cómo venía camuflada la cocaína. No le digo falopa porque me retan. 2 kilos de merca venían disimulados en estos afamados turrones y el destino era Francia. Acá tenemos este otro que también llegó muy sospechoso al aeropuerto, pero al revisarle la valija no le encontraron más que ropa, pero al hacerle un examen de rayos X, ahí se descubrió todo. Todas esas cápsulas las traía en su estómago, eran 50 envoltorios y tenían como destino España. Una sola cápsula que reviente simplemente va a ocasionar la muerte del sujeto. Sí, señor policía, pero a esta gente no le importa nada. Ya nos dimos cuenta que algunos por necesidad y otros por ambiciosos, pero todos intentan pasar drogas sin fijarse en las consecuencias. Mira este otro tipo. Se autopercibía zapatero y traía 8 pares de calzado cuyas plantillas venían llenas de cocaína. Intentaba llegar a Barcelona, pero antes pasaba por Sao Paulo, Brasil. El dinero que le ofrecen a los ciudadanos que transportan la droga para el presente año oscila entre $4.000 a $5.000. Eso explica por qué esta mujer sudafricana se prestó para llevar droga a Brasil en esta maleta que el policía está empezando a revisar. Parece que todos los laterales de la maleta venían con droga. Como ven, es muy difícil engañar a los policías y sobre todo a los perros, que tienen un olfato infalible. Y estos personajes siempre por algo resultan sospechosos. Tienen facciones, movimientos o miradas distintas a cualquier otro pasajero. En el aeropuerto Jorge Chávez, la DIRANDRO, la Dirección Antidrogas, trabaja a fondo para frustrar los intentos de llevar droga a Europa desde Perú. La pena para esta modalidad delictiva oscila entre los 6 a 10 años de pena privativa de libertad. Esta pareja fue detenida cuando intentaba pasar dentro de su cuerpo más de 2,5 kilos de heroína. Y si eso te parece un montón, tengo que agregar que además la mujer llevaba sus partes íntimas llenas de droga. Es una pareja, ella bogotana, él oriundo de El Huila.
Y encima no te dije que venían con un nene que fue puesto a la guarda de un familiar. El costo de la heroína puesta en Estados Unidos tiene un valor bastante alto y puede ascender a varios millones de dólares. Y este chino que traen esposado quería llevar merca a Hong Kong, pero fue descubierto por la policía de Colombia cuando quería tomar un vuelo hacia Asia. La droga venía oculta en los laterales de su maleta y se trataban de 8 kilos de cocaína. Fue en el momento en que la policía le realiza los controles respectivos de entrevista, de requisa, de identificación de personas, cuando le encuentra esta sustancia. Mirá lo cargadito que venía el chino, y nadie se dio cuenta del detalle, pero en la remerita ya tenía impreso los años que le esperan de cárcel. Esta mujer también lleva merca, pero en este caso, y parecido a otros, iba en cápsulas adheridas a su cuerpo por dentro y por fuera. Todos esos paquetitos que vemos en video era lo que intentaba pasar por el aeropuerto y pretendía llegar a Francia. Más de 1 kilo de cocaína traía escondida esta señora. Aprovechamos desde la Policía Nacional a hacer un llamado para que esta práctica no se desarrolle, puesto que se pone en riesgo la vida de la persona al transportar estas sustancias. Y sí, ponen en peligro su vida por poca plata. Yo no quiero preguntar mucho, pero ese coso largo y ancho por la boca no entró. ¿Alguien necesita un doctor? Bueno, este no es muy recomendable, ni siquiera sabemos por qué le dicen así, pero es un jefe narco de la zona del Atlántico que fue atrapado luego de escapar en un aeropuerto. Un tipo bravo y con pedido de captura internacional. Y resulta que este tal doctor, que en realidad se llama Farid Feriz Domínguez, venía de México y cuando llega a Bogotá es capturado por la policía al pasar por migraciones, pero logra escaparse. Ahí nomás la poli colombiana montó un gran operativo y lo recapturaron, llevándolo a la justicia. Pero el muy caradura terminó diciendo que él era un agente secreto de la DEA. Se maquilla con cemento el doctor, de lo caradura que es. Esta mujer llevaba aproximadamente 2.5 kilogramos de cocaína adheridos a sus piernas. Y sí, caminar con todo eso entre las piernas no debe ser nada fácil. Esos 2 paquetes de cocaína, que ahí vemos cómo dan positivo, quería llevar esta mujer a la isla de San Andrés, donde le iban a dar el pago correspondiente, pero la policía la descubrió antes. Bueno, yo cuando iba a la escuela me llevaba materias, pero estos 3 estudiantes llevaban merca en esas valijas. 53 kilos de fafa querían disimular entre útiles escolares. Se trata de 2 hombres y una mujer, todos de 20 años y muy atrevidos. Ojo, yo no soy el mejor vistiéndome, pero esos tipos no combinan muy bien los colores, como para no llamar la atención. La invitación decía elegantes por bizarro. ¿Creyeron que no nos íbamos a dar cuenta? Las hojas blancas de esos cuadernos vienen más que blancas. A nosotros no nos engañan. Y ahí los tenés, todos detenidos y reprobados por mulas. Mulo. Con este otro caso nos vamos un poco atrás en el tiempo, porque vale la pena resaltar la jugarreta que hacían los narcos. ¿Se acuerdan de los vuelos humanitarios que en pandemia llevaban gente a sus países? Turistas que andaban paseando por el mundo. Bueno, los chantas usaban estos vuelos para llevar droga, así que engancharon a un sueco y un español queriendo aprovechar la volada para llevar cocaína y marihuana. Pero no es lo único. Como vemos en pantalla, buscan colar droga en todo lo que se les ocurra, en herramientas, maquinarias, en eso que no sé qué es, en golosinas, en pinturas, zapatillas. Los controles son de manera permanente, utilizamos equipos tecnológicos como el Bodyscan, tenemos sensores, perfiladores y guías caninos. Y claro, lo que sucedió durante pandemia, al ser vuelos programados y al no poder utilizar tantas personas, los narcos empezaron a mandar droga en cuanto elemento podían. Y así pintó café, estas carteritas y otras chucherías, todos escaneados y descubiertos por los agentes de la ley y el orden, encontrando coca, marihuana, cristal, de todo un poco. Está tratando de implementar miles de modalidades para tratar de sacar a estupefaciente y evadir los controles de la Policía Nacional. En este otro caso, la policía antinarcóticos capturó a 5 personas quienes, según las autoridades, llevaban en sus maletas 12 kilos de cocaína en el momento en que pretendían salir por el aeropuerto El Dorado hacia España. De acuerdo con las autoridades, mensualmente son capturadas 14 personas por este delito, es decir, para que hago la cuenta, unas 131 personas en lo que va de este año. 2 ingenieros, un agrónomo, un instructor y un maestro fueron sorprendidos luego de que los caninos identificaron la sustancia ilícita de forma sólida dentro de su equipaje y bueno,
Que tengan una profesión no los hace estar exentos de ser delincuentes. Según las autoridades, estos tipos fueron trasladados de inmediato para iniciarles una causa por el delito de tráfico, fabricación, porte de estupefacientes. Lo más gracioso es que los detenidos aseguraron que el motivo de su viaje era por turismo. Y sí, terrible viaje se iban a pegar con todo eso. Y ahora resolvemos nuestra trivia del video. Te habíamos preguntado dónde se encuentra ubicado el aeropuerto El Dorado y la respuesta es Bogotá. Felicitaciones a los ganadores. Y ahora en este caso no hay droga, pero hay algo muy preciado y traficado como es el oro. En el marco de la Operación Bogotá y dentro de las actividades de inspección, registro y control que la Policía Nacional realiza diariamente en el Aeropuerto Internacional Dorado, la Policía Nacional logró la captura de este tipo que vemos engallolado con 2000 gramos de oro. Y el principal problema no era el transporte del metal precioso, sino que no tenía los papeles correspondientes, declaraciones y demás requisitos para transportar el AU-79 de un lado a otro, como se da en este caso donde el traficante venía de Ciudad de Cali e intentaba llegar a Medellín. Y esta pareja de mexicanos fue agarrado en el aeropuerto de Bogotá con la intención de traficar heroína entre la ropa de su equipaje. Y los muy caraduras iban con su hija pequeña, que ahora quedará a cuidado de un instituto de menores. Todas esas prendas que vemos en el suelo traían la droga disimulada, pero el buen trabajo de los policías y los perros del aeropuerto El Dorado dieron con el cargamento. En el doble fondo de esta valija encontraron estos paquetes que venían llenos de confites. Se trataba de una ciudadana dominicana, pero naturalizada argentina, que en la frontera con Brasil, en Paso de los Libres, intentaba ingresar con 10 kilos de crack y unas 9000 pastillas de éxtasis. Parecen las piedritas que le pongo a mis peces, pero no, eran pastillas de drogas sintéticas. A propósito, ¿saben con cuál de estos nombres se conoce al éxtasis o MDMA? ¿Se le dice chucus? ¿Se le dice molly? ¿O se le dice picas? Deja tu respuesta en los comentarios que más adelante te damos la respuesta. Y acá tenemos otro caso con éxtasis, pero en el aeropuerto de Ezeiza. Esta linda valija que vemos en pantalla venía llenísima de bolsas con estas piedras de droga sintética y con muy poco disimulo traían todo esto. Toda la ficha saltó con el escáner del aeropuerto que mostró algo raro y arrancó el procedimiento con una ciudadana mexicana que finalmente terminó detenida, después que el narcotest diera positivo para éxtasis. Casi 15 kilos de droga valuada en más de $600.000. Ahora nos vamos al puente internacional San Roque González de Santa Cruz que conecta Posadas con Encarnación en Paraguay y agarraron a este tipo de nacionalidad paraguaya que entre la ropa pretendía entrar a Argentina con estos paquetes con cocaína. Ante las preguntas habituales que realizan los agentes de frontera, el hombre se puso muy nervioso y no contestaba con claridad. Y bueno, como vieron que estaba todo muy raro, lo revisaron un poco mejor y dieron con estos 3 paquetes que al realizar el narcotest dieron positivo con el color característico. Y este otro es un ucraniano que venía de Países Bajos. Mentira que traía algo. Cuestión que le revisaron esta valija, se la pasaron por el escáner y vieron que había unos paquetes raros, como para empezar. Le fueron sacando todas las cosas que traía. Ropa, una receta de brownie loco, más ropa. No te olvides del desodorante. Y cuando le desarmaron el fondo, piedra libre las piedras de éxtasis. Más de 8 kilos. Se le hizo la prueba de narcotest y sí, azul turquesa, violeta, azul celeste, el color que vos quieras, pero eso es droga. Metilene-dioximetanfetamina de acá Saturno y de vuelta. Aquí estamos recorriendo la Feria de la Salada. Nah, mentira. Esto es todo lo que le secuestraron a una señora que volvía de Miami y traía todas estas calzas con la intención de meterlas de contrabando. Esta mujer de nacionalidad argentina llegó con 3 valijas, nerviosa y apurada, un ingrediente perfecto para que te perfilen. Y fue lo que hicieron. Pasaron las valijas por el escáner y ahí descubrieron unos bultos raros. Y sí, era toda esta mercadería sin declarar. La mujer no irá presa, pero deberá pagar unos $3.000 de multa. Una señora paraguaya volvía de Ciudad del Este y había acondicionado este auto para traerse de querusas celulares y accesorios, pero no 2 o 3 pavadas como trae tu tía de Miami. No, se traía 6.000 productos. Mirá, no es un puestito de 11, es todo lo que le secuestraron. Unos 7 palitos en mercadería. Había guardado celulares por todos lados.
parece que le va a caber una multa de 23 millones de pesos. ¿Qué, Ricardito? ¿Te parece que eso es droga? No, juguete. Y claro, es que al principio todos pensamos que era solo un juego para chicos, pero viste que las cosas que vienen de China siempre algún defecto pueden tener. Bueno, estos parece que traían algún detalle de montaje. 2 kilos de cocaína que encontraron al desarmar estos 2 autos de juguete. Che, nunca le dan herramienta a los policías. Mirá, con un Tramontina está queriendo desmontarlo. Éramos tan pobres. Pero bueno, misión cumplida y este ciudadano boliviano fue detenido para que aprenda que traficar drogas no es un juego de niños. No, es un montón. ¿Están vivas?, preguntaría mi tía Susana. En ese autito que ven ahí venía terrible arsenal de armas de fuego, todas de origen turco. 7 fusiles semiautomáticos calibre 12 milímetros, un fusil semiautomático calibre 2.23, 4 pistolas automáticas calibre 9 milímetros. Ah, lo que aprendí de armas hoy. Parece que el tutú venía medio flojo de chasis y como lo notaron raro, lo pasaron por el escáner y ahí se armó el quilombo. Los fierros venían de Turquía y se planeaba llegar a Brasil como destino final, pero se lo vio medio nervioso y ahí se le vino la noche. Final de la historia, este tipo preso y seguro le caben de 4 a 12 años de prisión. Jefe, ¿a cuánto están las mandarinas? 2 kilos 1500, pibe. ¿Y traen marihuana? ¿No está cargando, pibe? Y bueno, yo pregunto porque parece que este camión venía con mucho más que fruta. La policía se puso a revisar. El perro se puso a revisar y sí, además de dar positivo para olor a mandarina que no se va nunca más de la ropa, encontraron marihuana. 1800 kilos venían entre toda esa fruta. ¿Anduvo bien la cosecha, muchachos? Por suerte a Gendarmería no se le escapa una y hábiles de reflejo pudieron detener al camionero que venía llenito de mandarinas y mandanga. Estamos viendo a la policía bonaerense en plena acción. Y sí, parece que los polis tenían el dato sobre una cocina de cocaína en la localidad de Ingeniero Budge, una zona denominada Caliente en el conurbano de Buenos Aires. Mirá. Vos anoche hablaste de flancitos. No, no son flancitos. Se trataba de 10 personas que armaron un mini cártel comandado por una familia de nacionalidad boliviana que incluso hablaba en quechua para no ser descubiertos. La investigación ya tenía un tiempo largo y llevó a la detención de todos los involucrados. Después de 19 allanamientos, secuestraron más de 8 kilos de pasta base, más de 5 kilos de cocaína, tambores y bidones con precursores químicos, una cocina industrial, autos, plata, fierro, de todo un poco y claro, todo raro. En este otro caso veremos qué encontramos. Seguime, chango, estamos llegando a una zona de selva. Acá cerca hay un río y mirá toda la falopa que hay. Esta es la prefectura que incautó más de 200 kilos de marihuana en la localidad misionera de Puerto Libertad. Un cargamento valuado en más de 118 millones de pesos. Y parece que los narcos tuvieron que abandonar los paquetes, la canoa, todo. Y la policía que patrullaba la zona dio con el botín. No, no están asesinando a un minion. Pasa que los delincuentes escondían la cocaína en estos tubos de GNC que descubrió la Guardia Federal de Argentina. En 9 allanamientos secuestraron 5 kilos de cocaína, dinero en efectivo, armas y municiones. Parece que en enero de este año ya habían encontrado 32 kilos y eso los llevó a iniciar una investigación que terminó con este operativo que para nada fue al gas. En este otro caso, la Gendarmería Nacional y esta perra llamada Laurita incautaron más de 24.000 pastillas de éxtasis, 30 paquetes con marihuana y un paquete con tusi, que es la cocaína rosa que estamos viendo en imágenes. La droga venía en ese camión y al pasarle el escáner perruno, se descubrió la carga sorpresa. Y hablando de éxtasis, te habíamos preguntado con qué otro nombre se conoce a esta sustancia sintética y la respuesta es Molly. Así le dicen al éxtasis o MDMA. Pasemos a otro caso. Acá mirá, te hago un 4 fotos una palabra y adiviná. Muy bien, cocaína. La falopa venía en un micro de pasajeros desde Bolivia y al escanearlo vieron que había unos paquetes raros. Así que revisaron un poco más y dieron con más de 10
kilos de cocaína. Este joven paraguayo armó un viaje a Filipinas, pero en el bolso puso toallas en exceso. Y la policía del aeropuerto Silvio Petirosi, que por cierto fue un aviador paraguayo muy reconocido para quien no sabe, bueno, el tema es que al revisar el equipaje se encontraron con todas estas toallas raras. Y esta perra, llamada Sora, aplicó su inteligencia no artificial y olfateó sustancias por lo menos sospechosas. Mirá qué monono el detector de narcóticos, que sin dudas da positivo, y este muchacho terminó un poco preso. No puedes solicitar que te saques tu camisa y tu cuerpo. Se repicó. Parece que este muchacho está queriendo llevar droga a otro país y este policía no está de acuerdo y le pide para revisarlo. No, miren lo abrigado que venía. ¿Se habrá puesto esa faja para quemar calorías? Esto pasó en Perú y a esta modalidad le llaman momia. Al parecer son varios los jóvenes en busca de dinero fácil captados para estos envíos. Miren la cantidad de envoltorio que traía. Torso, piernas, por todos lados. Más de 5 kilos de falopa con la intención de llegar a Madrid. Y acá la misma modalidad, pero una joven, que también se había vestido de ladrillo de cocaína viviente. No es una foto en la Comic Con. Es una foto en el aeropuerto de Lima y parece que los próximos años de esta piba de 18 años van a ser complicados. Arroja positivo para la coloración azul turquesa, que es un indicativo presuntivo para lo que es alcaloide de cocaína. Clarísima la explicación del gendarme y por supuesto, todos presos. Quemando flores que recojo en el camino. Mira qué romántico los narcos. Todas estas cajas de flores venían repletas de droga. Las cajas tenían unos separadores de cartón y dentro unos paquetes, y en estos paquetes muy innovadores venía la cocaína escondida. Este tipo de camuflaje en estas láminas de aluminio es realmente un camuflaje que se lo está observando por primera vez aquí en el aeropuerto de Quito. La droga pretendía llegar a Asia y mira todos esos cartones, no los juntaron para hacer manualidades, no, son los separadores con la droga dentro, un montonazo. Todas estas cajas con rosas estaban guardadas en un depósito cercano al aeropuerto, listas para subirlas al avión. En este otro caso intentaban llegar con la droga a España, la habían escondido en el doble fondo de esta maleta y esta perra parece que está boludeando, pero tiene la verdad de la milanesa. Este tipo venezolano con cara de almacenero de tu barrio era el que la llevaba, pero el que lo contrataba era este otro, colombiano con camperita blanca que le queda grande. Y acá están Gaby, Fofó y Miliki. Son los detenidos involucrados. También allanaron un departamento donde encontraron estos caramelitos que tenían droga. Estos no los usaban para dar vueltos. Además había involucrado un ruso. No, ese no. Este, que también era contratado para otro viaje. ¿Y cómo lo encontraron a este que no les digo el nombre porque ni me sale pronunciarlo? A ver, escuchemos qué dice el policía. En la habitación del ciudadano colombiano encontramos el pasaje electrónico de este ciudadano ruso y la investigación fue encaminada a encontrar a este ciudadano ruso que estaba hospedado en la ciudad de Quito. En algún otro video te hablamos de los Burriers, que es casi lo mismo que ser mula, y parece que en el aeropuerto Jorge Chávez está de moda. Esto pasó el 4 de febrero de 2024, acá vemos esta parejita de Perú que entra al aeropuerto lo más tranquis, ella unas bolsitas de los mandados, valija a bordo, él no lleva nada, portate bien y ayúdala con el equipaje. Ahí está, me escuchó y agarró las bolsitas. Llegaron 5 horas antes al aeropuerto y viste que a veces el check-in lleva tiempo. ¿Hasta acá todos creemos que viajan los dos? No, acá se separan. Él le da un besito de buena suerte y hasta luego, y ella sigue sola, creyendo que todavía nadie se dio cuenta lo sospechosa que anda por la vida. Él se fue del aeropuerto, ella continúa confiada que todo está a 10 puntos, llega a la zona de aduana, pasa la valija, nadie le dice nada y sigue avanzando. Dicen los que la vieron que dio más vueltas antes de sentarse que mi perro. Una vez sentada y tranquila, recién ahí se le acercó la seguridad y... señorita, venga conmigo, parece que le revisaron la valija y venía con sorpresita. Una sonrisa que capaz la subimos a Instagram. ¿Sabés cuántos kilos de cocaína llevaba? 2 kilos 272 gramos. Mirá qué tremenda bolsa. Hacen al toque el narcotest, que obvio da positivo para cocaína. Y el compañero, bueno, veremos si lo encontramos en otro video. No se vayan de este aeropuerto, quédense en que hay más
el 3 de febrero, o sea, un día antes del caso anterior. No entiendo por qué no conté esto antes, cómo la complican los guionistas, ¿eh? Bueno, el 3 de febrero de 2024, este muchacho llamado Celso llega al aeropuerto con mochila por delante, como en los metros de Buenos Aires, y algo nervioso. Deambula de acá para allá, se sienta y al rato se levanta de nuevo. Pibe, más sospechoso no te sale, ¿no? Al toque lo perfilaron y al revisarlo, mirá la armadura de falopa que le encontraron. ¿Qué te juego que el de seguridad sabe cómo se llama nuestro canal? Aeropuerto en alerta. ¿Viste? Bueno, a este pibe lo engancharon con 3 kilitos de cocaína. Mirá el chalequito que compró en el outlet. Vamos a hacer un punzón metálico. Una coloración azul turquesa, indicativo positivo para el color de cocaína. Pará, ¿vieron la cara que pone? Mostrame de nuevo. Pará ahí. Pone cara de que no lo puede creer. Un actor de primera. Y este otro, qué discreto el color del bolsito, se llama Alfredo. Y también quería pasar droga, pero esto fue el 19 de febrero, o sea, como 15 días después de esta y de este otro. Este caso se empieza a poner picante. Resulta que el tipo baja del taxi, o el cuñado que lo dejó de camino al trabajo, no lo sé. Pero bueno, entra al aeropuerto, da vueltas, hace algunas preguntas. ¿Acá es el aeropuerto? Oh, sí, durante todo el día. Bueno, de repente está en la fila del check-in y se le acerca a alguien. Y como cuando tu amigo RRPP te sacaba de la fila del boliche, bueno, así lo sacan a Alfredito y se lo llevan eludiendo todos los controles y pesaje de equipaje. No, todavía no piensen mal porque al rato regresan. Habrán ido al baño. Ahí vemos cómo vuelve y se pone en la fila, pero está muy cerca de terminar detenido. Ahí está. Mirá la cantidad de cocaína que llevaba, más de 21 kilos. La droga la había camuflado en productos alimenticios. Tanta harina no es creíble, metele algún paquete de arroz. Trujillo, ¿usted piensa que están preparados para recibir tantos burriers por año? Estamos bien preparados en ese aspecto y nuestro personal, ¿no? Tanto desde la parte del primer nivel hacia el segundo nivel, estamos procediendo constantemente a hacer estos trabajos de verificación. Ahora nos vamos al aeropuerto de Guayaquil porque ahí también pasaron cosas. Como podemos verificar, toda la parte negra de la maleta es droga, está adherida al equipaje. Tremendo todo lo que vemos color negro, está lleno de droga, pero el que descubrió todo en realidad fue el perro. El can de nombre Brix dio una indicación positiva para sustancias estupefacientes. ¿Brix se llama? Difícil para llamarlo rápido. Bueno, pero volviendo al caso, eran kilos lo que esta mula llevaba e intentaba cruzar el continente y llegar a Estados Unidos. Tenía como destino final Nueva York. ¿Y se puede saber la nacionalidad de este sujeto? El ciudadano tiene doble nacionalidad, es dominicano-americana. Y encima el tipo negaba todo diciendo que la maleta no era de él y que se la habían cambiado. Dale, dominicano-americano, que lo que es mi bro, nos vemos en la Hyde. Volvemos al aeropuerto Silvio Pettirossi porque de Paraguay querían llevar droga a España. Esa droga iba a salir de acá y la misma iba a terminar en España, en Mallorca. Obviamente hay una estructura que, así como envía, hay otra estructura que recibe. La droga llegaba a Asunción desde Ciudad del Este, pero fue descubierta por la división K9 de perros. A propósito, ¿sabés por qué se llama K9? Si lo sabés, déjalo acá abajo en los comentarios. Volviendo al caso, a partir del descubrimiento de esta droga, la policía paraguaya se propuso desbaratar toda la red y empezaron a investigar. E incluso apareció la sospecha de que podía haber gente del aeropuerto involucrada. Una estructura criminal de carácter internacional. ¿Por qué? Porque la modalidad así nos arroja ese resultado, Blanca. No, la reportera también se llama Blanca. Ahí vemos cómo el perro indica que esa valija está llena de droga. Empiezan a revisar la maleta. Bastante fea la ropa que trajo, pero eso es lo de menos. Los policías desarman la valija y mirá cómo venía ese doble fondo, lleno de ladrillitos. Se cree que por detrás hay una estructura internacional. Tenemos que seguir trabajando coordinadamente. Y van a seguir intentando, obviamente, si no es de esta forma, es de otra, tenemos que ponernos fuertes y ejercer un poco un control coercitivo. La sustancia pasó por diferentes controles de narcotest, casi por protocolo, porque solo podía ser una cosa, droga. Y este caso es muy reciente, ocurrió en mayo de 2024. Agradecemos a la usuaria Madelby11 que compartió este contenido en sus redes. Y como podemos ver, acá están revisando a todos los pasajeros, todos sospechosos,
aparentemente tenían el dato de que alguno de estos llevaba droga en su equipaje y decidieron ponerlos en fila y revisación para todos y todas. Esto ocurrió en el aeropuerto del Dorado en Bogotá y el destino era Barcelona. Estos dos policías y este perro están dispuestos a encontrar el cargamento sí o sí. Una requisa tremenda antes de embarcar, ahí lo vemos al perro haciendo su trabajo, pero de repente se dispersa con una persona de la fila, un perro medio colgado, pero vuelve hacia las maletas. Y ahí encuentra una sospechosa. Esto lo hacen bastante seguido en el aeropuerto colombiano. Acá este otro perro también busca y busca, va y viene, olfatea, frío, frío, tibio. ¡Opa! ¿Qué pasa acá? Y parece que efectivamente el can da con el objetivo y recibe su recompensa. Este tipo venía de República Dominicana y en la valija traía algunas latas de conservas y otras cosas. Viste que cuando el viaje es económico te llevas algo de comida para no pagar miles de euros en el supermercado. Así que hasta acá nada sospechoso. Pero miren este guardia que la tiene más que clara, transparente. Ve en el escáner algo raro. Solamente él y el depredador ven algo en esa pantalla, pero el tipo es un fenómeno que estudió para policía en el Instituto K9 y de solo oler las latas se da cuenta al toque que esas no son arvejas para la ensalada rusa, y el dominicano que se trajo media góndola de conservas y solo 2 remeras. Un poco de disimulo. Esto es cocaína, caballero. No, tiene más olfato que un elefante africano. Fíjate cómo se le pone azul la nariz. Nah, mentira. Esto es cocaína, caballero. Que sepa usted que está detenido por un delito contra la salud pública y de contrabando. Esta es la última vez que le van a decir caballero, porque en los próximos 10 años calculo que el trato va a ser menos cordial. Mirá este. Las sillas de ruedas, pobrecitas, siempre las usan para cosas raras. Pero lo más raro aún es que la mula tiene 83 años. Abuelo, se podía quedar jugando con los nietos, bailando paso doble en un centro de jubilados. No. Tenía que venir en silla de rueda y con 1 kilo de falopa endosada en las nalgas. Esto pasó en el aeropuerto Alfredo Suárez de Madrid. A este abuelo de 83 pirulos lo perfilaron y claro, vení de Colombia, en silla de rueda y con un traje gris, hasta yo me doy cuenta de algo raro. ¿Por qué ha hecho usted esto siendo tan mayor? Porque tengo hambre y necesito para una operación de mis cuerpos. Después de esta confesión, yo lo dejo libre. Pero todos sabemos que es un delito acá y en la China. Ahora lo que más me llamó la atención es lo plantado que está este viejito. ¿Cómo contactó con las personas que le dieron la cocaína? Yo no sé, no me acuerdo. No lo sabe. Es lo único que le digo con todo el respeto, que los colombianos no sapeamos a nadie. Es el abuelo de Pablo Escobar, a mí no me joden. No, señor. Y acá tenemos silla de ruedas sospechosa parte 2. Ah, bueno, pero esta silla es más tope de gama. La policía del mismo aeropuerto sospechaba algo y se pusieron a desarmarla, como hice yo con un televisor cuando era chico. Nada por aquí, nada por allá, pero... ¡acá está! Mirá, la de paquetes que hay escondidos, 10 kilos y tienen marca y todo. En mi barrio le dicen de la buena. Mirá cuántos paquetitos. Ahora prueba de narcotest y te juro que eso da más azul que el tema de Cristian Castro. ¿Cómo se las ingenian para poder pasar droga? Yo me imagino un equipo creativo diciendo, hagamos esto así, esto pongámoslo acá. En este caso era casi un comercial, había actores principales y había extras. Los vuelos venían de Colombia y alrededores y la idea del equipo creativo de Narcos era meter mucha gente en el avión, algunos con droga y otros con sustancias parecidas, pero que eran, no sé, clorhidrato de talco para pies. Lo que buscaban con este método era que alguno de estos 30 lograra coronar, como se dice en la jerga, ¿viste cómo hablo? Bebí 3 temporadas de Narcos. Y así poder meter 83 kilos de cocaína. Mirá qué baldositas. Aquí podemos observar a este hombre. Bueno, déjenme jugar al documental. Cuestión que este tipo de unos 50 años y español venía de Panamá con esta valija. ¿Ha preparado usted mismo este equipaje? Procedemos a abrir la maleta. Se observan unos cilindros extraños. Y entre la ropa traía estos cilindros, para nada llamativos. El cilindro es de un material pesado. Ahora vamos a abrirlo. El policía se dio cuenta que no era papel de aluminio para la cocina y empezó a meterle navaja como quien abre un salmón. Y mirá lo que había. Coca, merca, fafafa, merluza, perico, nieve, la rica. Así puedo seguir por horas, pero lo que había era droga.
En su interior se encuentra un polvo blanco que será analizado. 3,5 kilos adentro de estos 6 cilindros. Esta mula veterana venía de Panamá vía Zurich. Ya cuando vienen de Sudamérica y haciendo escalas, son número puesto para que te perfilen hasta en el aeropuerto de Burundi. Los narcos que los contratan no se pagan un vuelo directo ni a patadas ninja. Este juego se llama Descubra la merluza. No, un poco de seriedad. Es un escáner de aeropuerto y parece que acá descubrieron la nota. ¿Viste cuando dicen a papá mono con bananas verdes? Bueno, parece que ese dicho popular llevó al allanamiento y detención de varias personas, tanto en España como en Países Bajos. Todo este equipo simil SWAT, pero europeo, hizo detenciones en Bilbao en 2020 y en Algeciras entre 2021 y 2022, y también allanaron de manera simultánea en las provincias de Madrid y Alicante en España, así como en la ciudad de Ámsterdam, Países Bajos u Holanda para los amigos. La falopa venía en unos containers por vía marítima y escondida en bananas. 2.300 kilos, sí, 2.300, un montón de droga. Un mega operativo que llevó algunos años de investigación y de búsqueda en diferentes lugares. Mira este rope cómo olfatea si hay cocaína o algún pedazo de pizza de ayer. En fin, gracias a la eficacia de la Europol y con mucha inteligencia, terminaron todos presos. Esto es una fábrica de latas de tomate. Esto también es una fábrica de latas de tomate. Bueno, no todas las latas son de tomate. Todo esto ocurrió en Alicante. La policía allanó esta fábrica de tomates en lata y descubrió que algunas latitas no eran para el tuco, sino para la tuca. Bueno, los guardias civiles comprobaron la existencia de numerosos pales de latas de 4 kilogramos de capacidad cada una, etiquetadas como tomate natural triturado, así como la maquinaria industrial necesaria para el envasado y manipulación de los botes. Los agentes... Bueno, resumiendo, en las latas había cogollos de marihuana y como me contaron que los cogollos no pesan mucho, le agregaron arandelas y arena para simular los gramos que decían las etiquetas. En total se secuestraron 100 kilos de marihuana y quedaron presas 4 personas. Así como si hay foto, hay video, si hay tomate, hay lechuga. Y este fue el caso donde este policía y algunos más, junto a este perro, allanaron este cargamento de lechuga donde había 300 kilos de Amnesia Haze. Me contó un vecino que esta es buena. Pero la historia se remonta a algunos días atrás, cuando a este camión unos tipos se lo afanaron vestidos de policía, o sea, lo mexicanearon. La policía, enterada de este hecho, hizo un operativo y dio con estos tipos y el camión, descubriendo que entre las cajas de lechuga que llevaba la carga, había otro tipo de lechuga embolsada, como la vemos acá. 300 kilos de marihuana en total, más algunas otras chucherías que vemos en pantalla. Mirá qué buena que está esa linterna. En este caso nadie trafica nada, pero como hablamos de aeropuertos me pareció viable mostrarles esto que casi termina en accidente / tragedia. Aeropuerto del Prat, Barcelona, 10 AM. La hora no la sé, pero lo que sí sé es que este avión está queriendo aterrizar y este otro se cruza, como esta señora, sin importarle nada. Y acá tenemos al video aficionado que grabó todo y lo viralizó. Siento es preocupación en el momento en que veo que un avión está en medio de la pista y el otro va... aterrizar. El piloto tiene que realizar obligado una maniobra llamada motor y al aire. En mi país le llamamos ole, pero eso no importa. Miren lo fino que le pasa y menos mal que el piloto se dio cuenta que no le daban los números y levantó vuelo al toque, si no... Sí, desastre y noticia mundial. El Sindicato de Controladores Aéreos dio su opinión. El Sindicato de Controladores Aéreos Independiente alerta en su web del peligro que entrañó el instante. Bueno, muchacho, pero es su trabajo que esté todo bien para aterrizar. Lo curioso es que ninguno de los dos pilotos reportó lo que ocurrió. O sea, este ni se enteró y este no quiso quedarse después de horas haciendo un informe. Conclusión, se hicieron todos los boludos. Aeropuerto del Prat, Barcelona, 30 de octubre. Ahora sí, la fecha es esa, Y un tipo pretendía pasar 26 kilos de angulas, que son las crías de las anguilas, y llevarlas a Rusia para hacerlas plata. Sin duda, un insólito hallazgo que provocó la detención del hombre que las transportaba, de 32 años y originario de Malasia, el cual pretendía viajar de Barcelona a Moscú para hacer negocio en Rusia, vendiéndolas por más de 30.000 euros. Las angulas estaban vivas y en estas bolsas llenas de agua para que esta especie nade tranquila antes de ir a la olla de algún ruso. El juzgado investiga el caso como un delito contra la flora y fauna silvestre porque además las angulas que llevaba eran una especie protegida. En este otro caso, un auto con patente alemana viene lo más campante por la ruta sentido a Francia y en Girona, lo para la policía. Buenas noches, señor, documentación, por favor. Y el perro, que está con los polis, no le gusta nada, algo que olfateó, y empieza a gritar falopa, falopa. Así que si un perro grita falopa, es porque hay falopa o droga para ser más elegantes. La policía se pone a revisar la parte de los guardabarros delanteros y mirá,
Firulais tenía razón, hay paquetes raros, que dado el envoltorio y el lugar donde venían guardados, ni narcotest necesitan, son más de 7 kilos de cocaína. Y el conductor de 35 años, preso como corresponde según la ley por delito contra la salud pública. Toma, ¿viste cómo estudié? En mi país dicen hay que ser zapato, ¿eh? Y hablando de zapatos, en estos parece que encontraron algo raro. A mí me gusta esa navaja de Rambo que tiene el policía. Yo creo que si trabajás en el aeropuerto Madrid-Barajas es indispensable tener una navaja de esas que te abre desde una valija hasta un tacón de zapato de tía solterona. El vuelo venía de Bruselas y tenía la intención de llegar a Colombia, pero estaba todo muy sospechoso y la policía dijo hay que operar, así que acá vemos cómo arranca la cirugía anticontrabando. ¿Habrá cocaína? ¿Habrá drogas sintéticas? ¿Marihuana? Hagan sus apuestas a ver. Lo que sí, viene bien encintado el paquetito. Y finalmente era platita, euros, 180.000 euros. Toda plata que viene del narcotráfico y por eso la esconden. Billetes de 500 euros bien dobladitos, una prolijidad que ni en la Casa de la Moneda los acomodan así. En España 500 euros es medio sueldo, así que imaginen 180.000. Muy buena propina. En mi país usamos un dicho que dice el que se fue a Sevilla perdió su silla. Pero en este caso fue su hashish. Ahora lo más hijo de este caso es que utilizaban una menor para pasar la droga. Con los chicos no. Esta aparente familia viajera ya había realizado 76 viajes parecidos a este. Como vemos en el video, a la chica le habían armado una faja con cápsulas de 3.000 gramos de hashish alrededor de su abdomen. Incluso una de las mujeres guardó algunas otras cápsulas en su vagina y otra de las personas en sus zapatos. Un hombre, 2 mujeres y una menor de edad integraban esta banda dedicada al tráfico de drogas usando su cuerpo, dado que también descubrieron que algunas de las cápsulas habían sido ingeridas. El tema de traficar drogas ingiriéndolas no es para nada gracioso, por el contrario, es delicado y puede llevar a la muerte, como en este caso que se presenta acá. Esta persona, un joven colombiano de 21 años, que ingirió 93 cápsulas con cocaína, de las cuales 2 se le rompieron dentro del estómago. Esta mula fue abandonada por sus cómplices en un hospital de Vitoria-Gasteiz, donde los médicos no pudieron hacer nada y falleció. A partir de este hecho, comenzó una investigación que dio con allanamientos en el País Vasco, donde fueron detenidas 2 personas relacionadas a este hecho. En este bolsito de mano tan pintoresco, tan chulo diría mi tía, miren lo que hay. Una bolsa amarilla, pero banquen. La primera de las bolsas contiene suelto en su interior un polvo blanco. ¡Mirá! No es merca, parece, ¿viste? Tampoco es harina 4.0 para las galletas del té. Son 10 kilos de metanfetamina. Permiso, vamos a proceder a hacer el narcotest. Caballero, se procederá a realizar el narcotest. Aguardemos un poco. Ya te digo que si da rosa es positivo para meta y meta preso. Como podemos observar, el procedimiento ha sido positivo. Caballero, a partir de este momento usted permanecerá detenido. Damas y caballeros, habemos positivo para metanfetamina. Yo ya cuando vi 2 bolsas amarillas dentro de un bolsito morado dije, raro. Hace un rato veíamos marihuana entre lechugas. Bueno, acá la fafa venía entre patatas. Una especie de fafatas. Malísimo el chiste. Bueno, pero lo menos gracioso es que los narcos ahuecaron estas patatas y en su interior pusieron estas bolsas con cocaína que las hicieron transportar a un hombre de nacionalidad peruana que llegó al aeropuerto del Prat, Barcelona, 29 de abril. Tratando de ingresar algunas compras del súper, entre las que traía 2 bolsas de patatas, pero que habían sido preparadas para alojar cocaína. Al hacerse un estudio más detallado, se descubrió el engaño y se procedió a detener a esta mula con casi 7 kilos de la droga. Lindo los termos, pero no se querían tomar unos tererés. Era una red de narcotráfico entre Paraguay y España y la droga venía en estos coloridos termos. La operación policial denominada Yacaré incautó 4 kilos de droga en total, 5 personas detenidas y también descubrieron que el jefe de todo dirigía las operaciones desde la prisión. Obvio que este no fue preso, pero sumó algunos años más. En este caso, 3 hombres que llegaban de Colombia al aeropuerto Alberto Suárez de Madrid-Barajas intentaban pasar 100 kilos de cocaína en esta valija y en estos paquetes que parecen los VHS que alquilaba yo en los 90. Y en estos otros que están más marmolados, pero en definitiva es todo droga. Clorhidrato de cocaína, lo digo despacio para no trabarme. Y ahora realizaremos una prueba con el reactivo. ¡Pumba! Celeste y positivo. El que fabrica el narco spray es un genio. Mirá, 1, 2, 3, 4, un montón, con marca y todo. Se observa un color azul celeste, positivo para cocaína.
Conclusión: cargamento descubierto y delincuentes detenidos es el saldo de este operativo en el aeropuerto de Madrid. Este caso es complicado porque involucra a mucha gente e incluso a algunos empleados del aeropuerto. Esta banda de narcos metía droga en España con complicidad del personal. Ahí vemos el de chaleco fluo que con credencial falsa agarra la mochila y accede a la zona restringida y después muy tranquilo se mezcla con los demás pasajeros e intenta subir a este ómnibus, pero ahí la poli, que ya lo venía investigando, lo pesca y lo baja casi de los pelos. Había 11 personas en la red narco, incluyendo españoles, colombianos y dominicanos. Así metieron en cana a RDUF de 35 años, ELLG de 25 años y EGPP de 35. No son chapas de autos. Pasa que hay que preservar las identidades. Bueno, estos y otros más entre los detenidos en el operativo. Y acá la policía detuvo a 6 muleros que intentaban pasar droga escondida en la ropa o dentro de su cuerpo a las Islas Canarias. Estas cápsulas que vemos acá estaban en el doble fondo de este bolso, todo muy bien camuflado. La policía lo descubrió y procedió a inspeccionar el equipaje. Cuesta sacarlo, ¿eh? Vamos, que vos podés. Y finalmente aparece este paquete que dentro tiene mucha droga, 3,7 kilos de cocaína y 1,3 kilos de heroína. Todo esto pasó en el aeropuerto César Manrique de Lanzarote, que era un pintor y escultor canario que la tenía recontra clara. Y como resultado, este preso, usted señora también, y así en total 6 detenidos, todos presos. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. Y con este velero perdieron la libertad. Un hecho bochornoso que involucra a la Guardia Civil, 4 detenidos, 700 kilos de droga y un velero al cual siguieron hasta de noche con barcos, aviones, helicópteros, hasta que le cayeron encima. Todo lleno de ladrillitos por todos lados, unos cuantos kilitos. Mirá lo lindo que está ese yate por dentro. Pero bueno, al final 4 personas detenidas y todo esto a 500 millas al noroeste de Gran Canaria. ¡Opa! Este caso es picante. Muéstreme lo que tiene adherido en su cuerpo. Antes vimos gente que se mete cosas en el cuerpo y esto pasó en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima, Perú. A estas personas que transportaron droga las llaman burriers. ¿Qué diferencia con las mulas? Ninguna. Pero burrier suena más cheto. En fin, estas personas intentaban llegar a Madrid. Durante el presente año tenemos 42 intervenidos que tenían como destino final Madrid, España. Con las drogas introducidas en su cuerpo y en estas cápsulas. Personas de cualquier edad. Mirate, pibe. Flaco, seguí jugando Call of Duty. Mirá en qué lío te metiste. Bueno, toda esta gente era contratada, pero con algunos requisitos. Está captando a jóvenes que no tienen ningún tipo de antecedente ni registro policial. Es modalidad frecuente que estas organizaciones criminales se las ingenien para transportar grandes cantidades de droga, como marihuana y cocaína, cuyo kilo está valorizado en 50.000 o 60.000 dólares en el mercado europeo. Acá yo para el video de YouTube. ¿Y se sabe cuánto le pagan a esta pobre gente? El costo por kilo de alcaloide de cocaína, estamos hablando entre 50 a 60.000 dólares. Tremendo, y por esa plata se meten estas cápsulas en la boca, en la ropa, en la cavidad vaginal, en todos lados. Ay, pibe, te espera la cárcel de Lima, Perú, pero eso será en otro video. El sistema era relativamente sencillo, pero también eficaz. Mochilas cargadas con hasta 14 kilos de cocaína viajaban hasta el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en las bodegas de aviones procedentes de diferentes ciudades de Sudamérica. Llevaban etiquetas de facturación a nombre de pasajeros ficticios, lo que aseguraba que nunca serían reclamadas por nadie. El acento me sale re falopa, ya lo sé, pero más falopa hay en este caso donde había involucrado hasta personal del aeropuerto. ¿Ven a ese chabón que va ahí de chaleco fluo y mochila negra? Logra pasar por un lugar que es para solo personal autorizado y va a lo más campante, tranqui, permiso, la colorada ni idea tiene que el tipo ese lleva la mochila llena de droga. Finalmente la policía lo descubre y proceden a revisar su mochila. Mirad todos los videocassettes. No, eso es droga. Miren todas las que hay. Se procede a hacer el narcotest. Tuki, fíjate que se te cayó un poquito. Oh, sí, gracias, aquí está. Y finalmente da azul turquesa positivo para cocaína. Y ahora nos vas a decir dónde hay más de esta que estaba riquísima. No le dijeron así. Cuestión que terminaron allanando una vivienda. Al rope le dijeron que puede comer todo lo que encuentre y se puso como loco. Saldo final, 14 kilos de cocaína y 9 detenidos.
Bueno, esto pasó en mayo 2024, fresquito como estos melones. Bueno, estos melones están raros. Y claro, los narcos querían mandar de Sudamérica a Portugal droga escondida en zumos y en melones, 1000 kilos de merca metidos en alimentos como en casos anteriores. Pero la policía portuguesa se avivó rápido y la investigación permitió detectar en Vigo un contenedor de fruta que venía de Brasil y que podía estar relacionado con la organización. Al toque lo localizaron, revisaron y encontraron un total de 21 pallets de melones sin pulpa, previamente vaciados y rellenados con bolsas esféricas de goma que escondían la droguiña. He dicho, caso cerrado.